bueno, vamos a hacer el ritual. A echarle salsa, claro, para eso vinimos. Y algunas gotitas ahora de chipotle. Vamos a darle, ¿eh? Me quiero bañar en este jugo para comenzar el día con mucha fuerza, bien chingón, como los mexicanos saben. Arranca un nuevo día, a ver qué me depara la vida. En este recorrido por Playa del Carmen vamos a degustar ricos desayunos, mostrarles las diferentes opciones que se encuentran en esta ciudad para comenzar el día con mucha energía. Visitaremos 5 lugares, algunos de ellos quizás sean mejor que otros, pero el veredicto final, mis amigos, lo darán ustedes. Un ritual de comida. Y para dar inicio a este video vamos a ir al lugar donde siempre es bueno comenzar el día. Hay un mercado donde sirven platos deliciosos a un costo bastante asequible y es lo que vamos a ir a buscar. Llegamos al mercado, miren, se consiguen buenos desayunos, buenas comiditas. Lo primero que hacemos ni bien llegamos a México es comer, ¿no? Sentarnos, acomodarnos para comer. Miren, ahí tenemos los diferentes desayunos, antojitos, garnachas de todo tipo. Miren cómo somos, ¿no? Llegamos, ponemos un pie en México, ni nos bajamos todavía del bondi y ya estamos pensando en las cosas que íbamos a comer. Qué rico, ¿no? Estar acá. El mercado es muy familiar, ¿eh? Están todas las mesas repletas, llenas de gente. De todas las edades, hay padres con sus hijos, hay abuelitos también que vienen a traer a sus nietos. Me parece muy divertido esto que ocurre con los mercados en México y es que reúnen a la familia y todos se sienten acogidos, todos se sienten presentes, parte. A ver, yo creo que voy por unas quesadillas o porque va por los huevos con de todo, ¿no? O unos chilaquiles. Tenemos taquitos, tenemos tortas, tenemos molletes, tenemos chilaquiles, desayunos varios. Hay muchos huevos rancheros, motuleños, a la mexicana, con jamón, con tocino. Una fiesta. Ahorita sí vino con la camisa de Toronto, ya se la desabrochó. Yo, aparte de la voz desastrosa, no sé cómo tengo la cara. Yo creo que igual un buen desayuno mexicano te va a dar energía y fuerza para arrancar, ¿eh? Vamos a dar todo de nosotros. Tengo un oído tapado, la voz de Don Ramón. Necesito de México ya, que México me cure. Pónganle un like a este video para que Paulita se cure rápido y dejen sus comentarios también para darle ánimo. Igual ese ánimo te lo van a dar los chilaquiles que te acabaste de pedir, ¿eh? Ya lo tengo, o sea, yo estoy físicamente por fuera destruida, pero por dentro magnífica. Por dentro soy Superman en este momento. Ni bien pusimos un pie en México, nos vinimos derechito al mercado. Me voy a pedir unos huevos rancheros para darle ahí como un punch, una sazón necesaria al cuerpo. Cuenta la leyenda que desayunar chilaquiles te mata el jet lag, así que Paulita va a hacer la prueba. Me emociona pensar en que voy a probar la salsita verde y los chilacos. Y tiene ahí su frijolito, sus buenos totopos. Esto sí que es vida. Reviví. Yo voy por unos huevitos rancheros, miren qué bueno que están. Acá con las tostaditas, con el aguacate, tiene quesito también. ¡Oh! Es una fiesta. Cómo me gusta la comida mexicana. Hay gente que dice, son todas tortillas. Pero cada una tiene un sabor distinto. Ella sabe cómo me pongo, para qué me traen a México. Playa del Carmen es un destino muy turístico dentro de México, por ende hay un poco de cada cosa, hay para todos los gustos. Nosotros en esta oportunidad venimos a mostrarles aquellas joyitas que encontremos. Ojo, atención, las vamos a seguir descubriendo mientras vamos caminando por la ciudad. Nos vamos a guiar por nuestro olfato, que bien ya saben, aquellos que nos conocen, que nosotros tenemos ese olfato perruno para poder detectar buenos localcitos. Un nuevo día en Playa del Carmen, comenzamos con un desayuno nutritivo y energético con unos buenos juguitos. Yo tengo este jugo que se llama Petacón, que tiene jugo naranja, mango y está endulzado con miel. No saben lo rico que está esto. Para comenzar el día con mucha fuerza, bien chingón, como los mexicanos saben. Siento que puedo salir a correr una maratón. Acá me pedí un juguito de kiwi, fresa y naranja que te digo... Una delicia, me quiero bañar en este jugo. ¿Será mucho? Estamos en un salón familiar muy colorido, con varias mesitas, un montón de gente disfrutando de los ricos desayunos que sirven. Y lo que más me gusta es que en México capaz que no sabes bien a dónde ir a comer, pero de repente cuando entras a un lugar todo es maravilloso. No tenés que tener ahí la guía, el review de la mejor estrella Michelin, sino que tan solo tenés que sentirlo, ¿viste? Mirar la cara de los cocineros y decir, me da cara de buena persona, voy a entrar porque seguramente está rico todo. Bueno, y si está lleno de mexicanos, no le errás, ¿eh? Unos huevitos a la mexicana que sería una especie de huevo revuelto con frijoles
quesito, tortillas para acompañar. Y Paulita tiene ahí el clásico huevo ranchero, que ya es una especialidad. Los huevos rancheritos son cumplidores, te dan fuerza, tienen frijoles, tienen salsita, en este caso es roja, a veces también es verde, que no sé cuál es su preferida, me lo pueden dejar en los comentarios. Yo creo que mi salsa preferida es la verde. Lo que más me gusta es que desfilan de un lado para el otro los diferentes platos y todo me tienta. Es como que quisiera también comerme los desayunos de los de al lado, porque todo está buenísimo. En este país todo es maravilloso. Vos decís, bueno, me voy a tomar un desayunito tranquila y te pedís unos huevos como diciendo, bueno, van a venir 2 huevos, tranca, capaz que algo para mojar. No, te viene un ritual de comida, es una fiesta gastronómica. Un nuevo día en Playa del Carmen. Una nueva oportunidad para desayunar. Arrancamos la mañanita con mucha energía. ¿Qué mañanitas si ya son casi la tarde, digamos? Igualmente siempre es una buena oportunidad para desayunar. Si uno recién se despierta, claro que va a ir por un desayuno, ¿o no? Necesitamos algo para matar la cruda. Pero en México siempre hay algo. Estamos sobre la avenida Chetumal, que es CTM, también conocida aquí en Playa del Carmen. Es una de las avenidas más importantes que está cerca también de la Quinta y que tiene muchísimo movimiento. En estos momentos estamos en Taquería El Árabe, que en realidad es como una especie de restaurancito pequeño, muy acogedor. Ya estuvimos viendo pasar algunas bandejas, algunas órdenes y vieron cómo es esto, uno se tienta. Hay mucha familia, hay mucho ambiente, estamos todos muy hambrientos. A mí me da la sensación de que estamos como todos desayunando. Para mí, los desayunos se pueden comer a cualquier hora. Por lo general es lo primero que uno quiere en el día. Si se levanta tarde, claro que es un desayuno aunque sean las 2, 3 de la tarde, ¿o no? Estamos más cerquita del brunch, así que vamos a hacer un brunch a la mexicana. Miren, la carta es bien completa. Hay órdenes de guacamole, queso fundido, frijoles. Si fuera más temprano nos estaríamos pidiendo un café de olla, pero como ya está entrada la tarde, nos vamos a pedir una agüita de Jamaica que es deliciosa. También hay algunas tortas, tacos, burritos, quesadilla. Hay de puerco o de res. Los precios en comparación con el resto de la ciudad me parece que está bastante bien. Todo viene acompañadito con sus condimentos, cebolla, frijol, queso, pimiento verde. Hizo su entrada triunfal el agüita de Jamaica. Esto te refresca el alma, todo, la vida, la historia, tus recuerdos, el futuro, o sea, es espectacular. Está rica, está muy refrescante y además tiene el sabor intenso de la flor de Jamaica. No llegó nuestro brunchito a la mexicana. Una buena torta con el pan crujiente y la rachera recién salidita de la parrilla. Bien cargadita la quesadilla, miren, viene con carnecita asada, tiene pimiento, tiene cebolla y tiene quesito también. Viene acompañado mi torta ranchera con todas las salsas, así que ahora voy a hacer una selección. A mí la que me gusta mucho es esta de jalapeño y no puede faltar la de chipotle. Estas son mis 2 salsas favoritas, creo. Pues yo ya veo que ya saben cómo soy, cada vez me siento en lugares, ese es mi favorito. Pero bueno, estas 2 las elijo siempre. Es como una mezcla, esta tiene muy rico sabor y esta me enchila que es para lo que vine. Bueno, vamos a hacer el ritual. A echarle salsa, claro, para eso vinimos. Pimientito verde, arranchera, cebollita y queso. Y algunas gotitas ahora de chipotle. Una. Vamos a ver. Lo más rico de esta torta es que es casera. La acaba de hacer una señora, siento que podría ser mi abuelita, mi madre, cocinándome. Está deliciosa. Esto para matar la cruda es ideal. A mí me gusta mucho el habanero, Ojo que dicen que es uno de los más picosos del mundo. Acá dice que es el extra spicy. Cuando te lo avisan, no hay que subestimarlo. La carnita asada tiene un sabor, es deliciosa. Es un corte de carne que por general tiene un poquito de grasa y eso le da sabor también. Y el queso, todo lo potencia. Para mí lo que lleva queso siempre es rico. Échale limón si quieres una vida sabrosa. Le sumé limoncito a la segunda mitad. Con esto sí que arrancás el día lleno de energía. Bueno, llegó la cuenta sin propina, serían 225 pesos. Un precio bastante bien para un desayuno. Sí, porque pensá que comimos, yo una torta y vos una quesadilla, pero con carne. O sea, es súper proteico, alimenta un montón. Un nuevo día en Playa del Carmen, un día espectacular, solazo. Miren el calorcito, ya se puede percibir.
El sol está ardiendo. En este barrio hay un restaurante muy familiar, muy local, que vamos a ver si sirven unos huevitos y podemos desayunar algo. El otro día quisimos venir y mostrárselos, pero estaba cerrado. Hoy lo encontramos abierto. Miren, esta esquinita, bueno, bonito y barato. Eso es lo que dicen. Vamos a ver si es cierto. Hola, amigo. ¿Tenés desayuno? ¿No? ¿Ya no? No, amigos, no tenemos suerte con el tema de los desayunos en esta esquina. Están como muy exigentes con el tema del horario. Son las 11 de la mañana, pero ya evidentemente no sirven más desayuno. Y bueno, quizás tendríamos que haber venido a las 8. A ver, vamos a pensar, ¿para qué lado se te ocurre que podemos conseguir un desayuno? Mirá, para allá noto como que es todo más barrio. Para allá creo que nos vamos acercando a la zona más céntrica. Esta es la avenida 30, una de las avenidas más importantes de Playa del Carmen. ¿Vamos para allá? Vamos al barrio, sí. Me gusta más meterme en la zona popular. Vamos a cruzar hacia vamos por las sombras. Dale. Ayer pedimos acá unas órdenes para llevar. Unas quesadillas de birria hacen en esta esquina muy buenas. Unas quesabirrias, como le dicen. Es que tenía un sabor, me parece que el método de preparación de birria es lo que le da ese crunchy y al mismo tiempo sazón. Estamos en la 28 Norte y 30 Norte. Vamos a ver si en la esquina que vemos que dice antojitos y jugos sirven un buen desayuno. A ver si nos dejan cruzar los muchachos. Muchas gracias, muy amables. Vamos a desayunar acá entonces. Este tiene pinta, ¿eh? Jugos y antojitos el huerto. Yo quiero unos huevitos estrellados o rancheros, por favor. O una quesadilla, algo que esté riquito para arrancar el día. Yo creo que sí, esta vez sí. Aparte, se me antoja un jugo. ¿Una orden de estrellados? Sí, y una orden de rancheros. Bueno, en este lugar vemos que venden bastante jugos, aguas, licuados, hay un poco de todo. Me encanta encontrar esta tendencia que vimos en Playa del Carmen de estas casitas que preparan unos jugos de litro enormes que son súper vitamínicos, hacen muy bien al cuerpo y para empezar el día vienen bárbaros. Estamos sentaditos acá en la barra, detrás tenemos la avenida, pasan los autos, hay muchísimo tránsito, hay mucho ruido en el barrio, pero el corazón está presto para disfrutar de un buen, rico desayuno. No, la pancita yo la tengo más que ready. Acá tenemos nuestro juguito de mango gigantesco, 1 litro de pura sabrosura, qué rico. Oh, qué rico. Ella le dijo agua de mango porque es mango y agua, como preparan el smoothie, básicamente. Es una delicia. Lo rica que es la fruta en Latinoamérica. Y llegaron mis huevitos estrellados con unos buenos frijoles y tortillitas para acompañar. Y Paulita se pidió unos huevos rancheros, que básicamente es lo mismo, pero con la tortilla abajo, digamos. Y la salsita. Y la salsa, claro, y la salsa ranchera. A mí me trajeron las tortillas aparte, Paulita se las pusieron debajo del huevo con la salsa. Los dos tienen frijolito para acompañar. Un manjar, a mí esto me encanta. Los huevos rancheros son mis favoritos. Antes eran los estrellados, pero ahora que ya soy mexicana, mis favoritos son los rancheros. Me gusta que siempre te preguntan cómo querés hecho el huevo. Si a término medio, si bien cocido. Eso va en gusto de cada comensal. A mí me gustan así con un poquito de jugo para mojar la tortillita. Vamos a echarle un poquito de salsa roja para que tenga magia pura este desayuno. Está picantito, la salsa roja está bárbara. Las salsas hacen la diferencia en los lugares. Para mí, un buen restaurante, un buen puestito es aquel que tiene una salsa bien rica. Y este es el caso. Chao, señor, buen día. Bueno, ya estamos llenos. Da gusto arrancar el día con un rico y nutritivo desayuno. Sí, estuvo buenísimo. Siento como la pancita hinchada y contenta. Como llena de felicidad. Díganme ustedes cuál es su comida favorita del día. Pero para mí, y esto solo para mí, el desayuno ranquea como... Para mí también porque es como que todavía no tenés nada, todavía no te metiste nada en el cuerpo, entonces arrancás de cero. Todo lo que vayas a comer, el cuerpo lo va a procesar como, qué lindo este quilombito, arranca un nuevo día, a ver qué me depara la vida. Para mí eso es lo como resumo el desayuno. Ya tenemos nuestros equipajes cargaditos, armamos las mochilas. Vamos por el último desayuno en Playa del Carmen, ¿qué les parece?
Bueno, nos encontramos con un cafecito que está en la calle 8, que es la que va como para el mar. Estábamos acá muy cerca de las grandes cadenas de supermercados. Esta zona suele ser muy concurrida y la veníamos pasando hace bastantes días por este lugar y siempre está lleno de gente. Tanto adentro, que tiene aire acondicionado, como acá afuera. Nosotros elegimos una mesita para ver cómo sigue la vida diaria en este lugar maravilloso del mundo, que es Playa del Carmen, y para pedirnos unos huevitos, algo que nos dé fuerza para encarar este maravilloso día. Miren, estamos frente al Palacio Municipal, es una zona muy concurrida, es una de las plazas más importantes. Están desarmando toda la decoración de las fiestas porque ya entró el año 2025. Felicidades a todos los que nos están viendo por primera vez este año, que tengan un muy bonito año. Hola, ¿qué tal? Gracias. Nos ha llegado la carta del Café Andrade en Playa del Carmen. Este café es muy famoso, es conocido, está sobre la 8 y la avenida 20 y es una esquina muy concurrida. Por lo general pasa la gente de un lado para el otro y siempre alguno frena a tomarse un cafecito. Muchísima gente adentro también. Vamos a ver qué nos pedimos. Estoy para un jugo y me ilusiona ver que hay toda una carta entera de jugos. Los huevos arrancan desde los 90 pesos, así que me parece que es un precio bastante similar a otros localcitos que hemos visto. Para empezar, tiene varias bebidas frías que comprenden tés, malteadas, chocomilk, licuados, también algunos cafés frozen, obviamente las bebidas calientes. Un café americano 45 pesos. El jugo de la alegría, Paulita, tienen, que es fresa, piña y naranja. Yo estoy entre el jugo de la alegría, que tiene fresa, piña y naranja, o el jugo tropical, que tiene fresa, mango, naranja y piña. A mí lo que me gusta de este tipo de desayunos, sobre todo aquellos que vienen con jugos y licuados, es que por lo general, por la zona en la que nos encontramos de México, suelen tener frutas muy frescas, deliciosas y que quizás no se consigan en otras partes. Incluso, Polita, mirá, hay un jugo anticolesterol que comprende naranja, nopal, piña y limón. Me alucina saber que le ponen nopal adentro de un licuado. Amigos, las opciones de chilaquiles son increíbles porque tienen chilaquiles naturales con pollo, con huevo y también tienen con bistec o con arrachera. Es un montón, me parece que un chilaquil con arrachera es como un almuerzo más que un desayuno. Desayuno, merienda y cena. ¿Listos? Sí. Yo quiero unos huevos rancheros, jugo alegría. Unos motuleños, le pido, y un tropical. Sí, muchas gracias. Gracias. Nosotros últimamente estamos bastante fanatizados de los huevos punto medio, algo así como unos huevos tiernitos, jugosos, donde puedas mojar la tortilla y explote y tenga un sabor delicioso. Pero hay gente que prefiere más cocidos. Déjenme en comentarios cuáles son sus huevos favoritos. A huevo, carnal. Yo estoy haciendo un testeo de huevos rancheros en Playa del Carmen. Vamos a ver qué tal están acá en Café Andrade. Crocante la tortillita. Que eso te cambia un huevo ranchero, Me parece que va mucho la receta de quien lo prepara. A mí me gusta más cuando está así, bien crocantito. Más tostada, ¿no? Claro, más parecido a la tostada. Claro, pero está crocantito. Uy, está bárbara, Y por acá me pedí unos motuleños, un clásico también de los desayunos mexicanos, los huevos motuleños que vienen con plátano, crema, poquitito de queso, también tiene jamón, algunos guisantes. Como les contábamos, también nos pedimos unos juguitos. Acá está el tropical que viene con de todo. El mío trae fresa, piña y naranja. Y el de Lele trae fresa, piña, naranja y mango. Es que a mí me gusta mucho el manguito. En esta parte del mundo suelen prepararlo delicioso en muchas opciones, en muchas recetas. Como siempre voy a comenzar con los frijolitos, que es lo que me da la pauta de ver cómo está la salsa, que es lo que define para mí un huevo ranchero. A ver, se nota que es un lugar muy turístico porque no está tan picante. Sin embargo, tiene un picor de fondo. A mí me gusta que tengan como un grado más de picor, ¿no? O sea, me gusta comer el huevito y sentirle bien el sabor al chile en la salsita. Pero está bien, aceptable. Vamos a probar el juguito. Está muy rico porque el sabor que predomina es el de la fresa. El de la fresa y el de la naranja, diría. Sí, los huevos motuleños tienen una pinta. Miren qué increíble que está la salsita con los huevos a término medio. Tiene quesillo, tiene también un poco de crema. Me encanta el plátano, me fascina que esté hecho así asado. Es uno de los grandes ingredientes de Latinoamérica. Las tortillitas en este caso vienen escondidas acá abajo. Mirá, ahí están las tortillitas. Entonces es como que para poder romper el huevo, cortar así con tortilla incluida, y esto es un montón. Un quilombazo estás haciendo. Sí, porque tiene jamón también, tiene jamoncito cocido. Vamos a darle. Tiene como un sabor
caldoso. Es un sabor caldoso el que tiene. Voy con una más cargadita, a ver. Como dijo Paulita, que la tortilla sea crujiente le da un plus muy interesante y muy rico al desayuno. Pero además, la salsa acompaña perfecto. Es cierto que no pica. Voy a comer un poquito de plátano. El plátano está madurito, un poquitito dulce, pero con toda la combinación va perfecto. Me encanta cómo queda el plátano con la crema arriba, que es algo que te sirven en muchísimas preparaciones en México. Y el quesillo, ¿no? Que este queso desmenuzado también es muy común en varias preparaciones, en los tacos, en las quesadillas, y lo venden en el mercado. Lo hemos visto en muchísimos mercados de México. Voy a empezar con este. A mí yo quiero decir que pedí el huevo en término medio y me lo trajeron pasado, que está muy cocido. Me encanta que esté crocante la tortilla. Esta es la tortilla más crocante que me sirvieron hasta ahora. Hace que cuando lo comas el crunchy esté en la boca y la experiencia sube. En la sencillez para mí está la maravilla. Pero no pienso dejar una gota de salsa. Los motuleños son, sin lugar a dudas, de los huevos más sabrosos. Creo que son mis huevos favoritos. No sé si mi desayuno favorito, porque soy muy fanático de los chilaquiles. A ver, parte de por qué me gusta tanto viajar por México es porque siento que todo es fantástico desde que empieza el día hasta que termina. O sea, me encanta el desayuno, me encanta comerme unos taquitos, una gordita en el almuerzo, me encanta comer una carne asada en la noche. En todo ese tramo puedo tomar juguito, después me puedo tomar un agua de Jamaica y después me puedo tomar 1000 birras que son riquísimas. Ni hablar si corono con una carne y un tequila. No dejaste nada, Paulita, pero venías con hambre, ¿eh? Es que todo es maravilloso todo el tiempo. A eso se le suma una cultura increíble con unos paisajes alucinantes y muchísima historia que aprender. Es que este lugar es el paraíso. El momento de la verdad. ¿Cuánto sale esta jodita? ¿Qué se rompió, Paulita? Contame. Oh, que se ha roto. No fueron solo los huevos. Y tenemos 135 de los rancheros, 160 de los motuleños y 85 cada juguito. El juguito no está tan caro en comparación con el resto de la ciudad. Igual a veces nos lo cobraron 65, pero vinimos a un café que está muy cerquita de la playa, está enfrente del Palacio Municipal y muy cerca de los grandes supermercados que concentran mucha gente y bueno, que se lo ve bastante de tiuris. Así que, qué sé yo, quizás en la quinta sale lo mismo o más caro, habría que ver. El precio total son 465 pesos sin propina. Si les gusta nuestro video, pónganle un like. Suscríbanse al canal y active la campanita para no perderse nada de esta gira por México de vuelta al mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!